Bienvenidos, me llamo Stefan Patrick Malkin y el día de hoy les voy a presentar el tema de aislamiento absoluto. Como primeramente un poco de teoría, el aislamiento se puede subdividir en dos tipos de técnicas, un aislamiento relativo y un aislamiento absoluto. El aislamiento relativo básicamente se fundamenta en ocupando toronas de algodón y dentro del paciente vamos a colocar donde vamos a trabajar, con el objetivo de que la saliva no llegue a nuestra donde nosotros estamos tratando. Pero va a presentar varias desventajas al ser que va a ser muy fácil que la saliva o la sangre o algún químico que no estamos usando en el procedimiento entre nuestro sitio de trabajo y va a perjudicar nuestro sitio de trabajo y estamos en un tratamiento restaurativo o etcétera, etcétera. Entonces actualmente se está ocupando más que todo el aislamiento absoluto. Y dentro del aislamiento absoluto su objetivo es aislar el diente para que nosotros tengamos buena visibilidad con las gomas de dique que van a proveer un color claro para que sea fácil para nuestra vista. Y los colores tienen que ser unos colores claros, puede ser verde, puede ser púrpura, un color verde muy clarito, etcétera, etcétera. Entre sus ventajas, como mencionaba, que va a aislar el diente para que no existe líquidos que entren a nuestra preparación, ya sea de la saliva, o sea, sangre, etcétera, etcétera, o del medio externo, que es un químico que nosotros estemos ocupando en la pieza dental, al ser, por ejemplo, el ácido ortofosfórico, irrigantes en la ósea a base de hipoclorito de sodio, etcétera. Dentro del aislamiento absoluto tenemos diferentes tipos de materiales. Entonces, los materiales más ocupados, vamos a presentarles primero, que es el portaclamp. El portaclamp, como todos los instrumentales de toda odontología, va a tener una parte pasiva, donde va a ser como el mango, una parte inactiva, donde va a unir los dos mangos, y una parte activa. Y esta parte activa puede ser peculiar y distinto dependiendo del fabricante. En el caso de este, va a tener dos bolitas para que pueda adaptarse a los orificios de los clamps. Y aquí tiene unas depresiones que se puede ocupar para diferentes tipos de procedimientos odontológicos. Luego tenemos la perforadora de goma dique, o también llamada perforadora de Ainsworth. Existen otras perforadoras que también se llaman perforadora de Ivory, que es diferente al este. Y en su parte activa vamos a tener un huedillo con diferentes orificios y una perforadora que termina en punta para que pueda perforar la goma dique. El más pequeño lo ocupamos para los dientes inferiores, el siguiente lo ocupamos para los dientes superiores y anteriores, el tercero los premolares, el cuarto para molares y el último igual para molares. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Puede existir casos que una pieza dental puede estar giroversionada o puede estar vestibularizada o puede estar apiñada, etc. Entonces, dependiendo de la morfología anatómica del diente clínico, podemos elegir la perforadora más adecuada para la pieza dental. Luego tenemos los diferentes tipos de arcos. Este arco de acá se llama arco de Otsby. ¿Cuál es la ventaja de este arco? Es desplegable y es útil cuando nosotros estamos adaptando la goma dique y queremos colocarle un suctor al paciente o queremos sacar una radiografía. Se puede desplegar con la indicación que siempre cuando le colocamos al paciente, la parte inferior, donde están estas tablas, estén hacia abajo o mirando hacia el mentón del paciente. Luego tenemos los arcos de Young. En los arcos de Young podemos encontrar diferentes tamaños. Podemos tener uno de adulto, uno pediátrico, cosa que este peculiar es va a tener una parte abierta, una parte cerrada. Y si le vemos de una vista lateral, va a ser convexo en una parte. Esa parte convexa es donde se van a centrar el mentón, y la punta de aquí abajo miran hacia abajo o hacia el mentón. Luego tenemos la goma dique, como ya he explicado, va a tener diferentes colores para que sea fácil para la vista. Está a base de látex, cosa que siempre tenemos que tomar en cuenta durante la historia clínica si el paciente está alergia al látex, porque nosotros tenemos que ser flexibles al paciente cuando colocamos el látex para que no tenga una reacción alérgica. Algunos dicen que podemos colocar un papel o una toalla con un hueco y colocarle primero eso al paciente y luego la goma dique y luego el arco y etc. Luego tenemos el hilo dental, que es bien útil cuando queremos aislar la pieza dental,
que nos ayuda a adaptar bien la pieza dental, o incluso en caso que no se pueda ocupar el clamp, podemos ocupar el mismo hilo para aislar la pieza dental. Luego tenemos el protector gingival, que básicamente es resina fluida polimerizable, cosa es que a veces cuando es muy difícil aislar el diente por X razón, cuando nosotros colocamos el clamp en el cuello cervical puede existir influencia por la saliva o la sangre. Entonces este material es muy útil porque crea una barrera impermeabilizante a nivel del cuello para que no exista ninguna influencia líquida hacia la pieza al tratar. Luego tenemos nuestra tríada básica que siempre debemos tener: una pinza algodonera, su espejo y nuestra sonda, que podemos ocupar muy útil para la adaptación correcta de la goma, o incluso para ver si está bien adaptada la goma con el espejo o las pinzas para estar secando la pieza dental constantemente con tornones de algodón. Otros doctores nos dicen que podemos ocupar espátulas de resina para ayudar a la adaptación de la goma, etc. Luego tenemos nuestras cosas básicas que tenemos que tener. Debemos tener dos barriles para nuestra basura, nuestras torneras de algodón y el algodón propiamente dicho, para que estar constantemente secando la pieza dental, o en caso de que sea necesario podemos ocupar otro torno de algodón para apoyar nuestro aislamiento. Luego, por falta de paciente, vamos a ocupar un modelo Typodon para mostrar la demostración. Y por último, nuestros clamps. Nuestros clamps van a depender de muchas variaciones. Algunos lo clasifican por número, por la pieza dental, y otros directamente adaptando la pieza dental, pero ciertas características lo que le va a diferenciar a un clamp. Por ejemplo, siempre van a tener estos orificios, como vemos acá. Va a tener ciertos orificios donde se puede introducir el porta clamp, o acá siempre va a tener un arco. Dependiendo del fabricante puede tener estas aletas, y estas aletas van a ser útil para cuando nosotros queremos adaptar la goma dique en caso de que lo queremos hacer un aislamiento de un solo tiempo. Por ejemplo, esta primera fila, lo que vemos acá son palos molares. Vemos acá de una vista frontal, vemos que el piso es plano. Esto puede ser útil en caso de que tenga una buena corona clínica y podemos adaptar la pieza dental correctamente. Luego puede existir las variaciones donde si existe recesión gingival o queramos hacer una restauración, por ejemplo una restauración con resina clase 5, vamos a encontrar esta diferencia. A nivel del piso donde están las boqueras va a tener una cierta inclinación hacia gingival o apical para que se pueda adaptar correctamente a la pieza dental. Luego, de molares tenemos estos de acá. Como mencioné, puede ser por número o etcétera, pero aquí les muestro 3 ejemplos dependiendo de su tamaño de la pieza dental presente. Igual en el piso puede existir una cierta inclinidad hacia apical o gingival en el caso de que el paciente tenga recesión gingival, o así que se quiere realizar una restauración clase 5. Luego tenemos para las piezas anteriores. ¿Cómo diferenciamos cuál es cuál? Por ejemplo, para las piezas superiores, como sabemos su forma anatómica es media triangular, vestibular es la más ancha y palatina es más delgada. En sus bocaderas veremos que la parte más ancha se va a adaptar por vestibular, la parte más delgada hacia palatino, y que los arcos, la parte más convexa acá, va a irse hacia palatino. Y veremos la diferencia con el inferior. En inferior, las bocadas van a ser del mismo tamaño debido a su pequeño tamaño que presentan los incisivos inferiores. Igual, la parte más convexa va a irse hacia el lingual. Ahora les daré el ejemplo para hacer el aislamiento propiamente dicho. Bueno, ahora les mostraré las técnicas para el aislamiento absoluto propiamente dicho. Existen varias técnicas que podemos ocupar para el aislamiento absoluto. Yo estoy familiarizado con 2 técnicas.
Una que es en un tiempo que aplica es perforar la goma, colocarle el clamp, obviamente siempre probando el clamp en el paciente antes de hacer cualquier procedimiento, pero se perfora, se coloca el clamp en la goma y se lleva con el clamp y la goma hacia el paciente y ahí se adapta. O puede ser con dos tiempos, que implica es perforar la goma, llevarla hacia el paciente, colocar la goma y luego se coloca el clamp y se adapta adecuadamente. O puede existir otras técnicas donde es difícil por el tema de la tensión de la goma. Por ejemplo, si queremos tratar un premolar, puede ser útil colocar el clamp en el lado opuesto por el tema de las tensiones de la goma. Ya depende del caso clínico. Entonces, en este caso, yo les mostraré el aislamiento uno para un diente anterior, superior, un premolar y un molar. Entonces, dependiendo del fabricante, a veces la goma de dique va a venir con una cierta regla o algo básico donde va a mostrar las diferentes perforaciones, cosa que yo no lo tengo debido a que muchas veces esas perforaciones ya preestablecidas no van a ir siempre para todos los pacientes. Entonces, algunos lo que ellos hacen es directamente colocan la goma y con su dedo adaptan. O el otro caso contrario es agarrar un bolígrafo o un marcador, etcétera, marcas donde nosotros queremos aislar. Por ejemplo, aquí el central derecho. Una vez que marcas, verifica si está todo bien. Agarras tu perforadora. Y como es central superior, vamos a ir el rodillo, el orificio, el segundo orificio. Colocamos, perforamos. Puede ser necesaria hacer doble presión. Y vamos a intentar adaptar. Cosa que si no se adapta, podemos ayudarnos con un pedazo de hilo dental o incluso una sonda exploradora para que se pueda adaptar adecuadamente. Cosa que siempre está jalando la goma. O directamente, como les mencionaba, hacerlo en un solo tiempo. En caso que existen estas dificultades por el tema del type o del modelo. Verificamos siempre con el espejo si no está bien adaptado. Colocamos y con ayuda de un hilo dental, podemos ayudar con un pedazo de hilo dental, colocamos y jalamos hacia afuera. Colocamos al otro lado y hacia afuera. Existen otros materiales que son en forma de tubos, en forma así como parecen bombillas, que no podemos ocupar para adaptar a nivel interproximal, o incluso algunos lo que hacen es cortan un pedazo de goma dique y lo colocan entre interproximal para que exista esa buena adaptación. Luego verificamos siempre si está todo bien, todo en orden. Luego, con la ayuda de una sonda exploradora o puede ser una espátula de resina, en las aletas vamos a empezar a sacar esta goma para que se adapte en el cuello, igual por palatino. Verifiquemos que está todo bien, veremos que está aislado ahí en el cuello. Bien, luego podemos ocupar la arco de Ostby o de Young. Por mi preferencia me gusta usar la pediátrica por la siguiente razón.
Cuando nosotros estamos adaptando, a veces cuando el paciente saliva mucho o hay algún problema con el suctor o etcétera, podemos ocupar de esta manera. Bien. Y como es un arco más pequeño, estas partes de acá, los extremos, puedo agarrarlo y sellar esta parte. Hace como un tema de bolsa en caso que exista una influencia y no llegue al paciente y no llegue por allá, pero que caiga acá nomás el líquido. Vemos acá. Y eso es para un aislamiento para un diente anterior superior. Ahora les mostraré cómo hacer un aislamiento absoluto para un premolar. En este caso voy a ocupar un premolar inferior. Hacemos la prueba de la goma, ubiquemos donde vamos, el diente que vamos a aislar. Por mi preferencia voy a usar un marcador. Marcamos, verifiquemos el perforador del orificio está en los premolares, cambiamos. Hacemos la perforación. Luego intentaremos hacer en 2 tiempos. Vamos a encontrar la pieza dental, vamos a intentar adaptarlo. Verifiquemos está bien, siempre sujetando porque se va a soltar la pieza dental. Encontramos nuestro clamp adecuado, siempre adaptando bien antes de colocar el clamp en el paciente, antes de hacer el procedimiento. Vamos a ocupar, podemos estar, dependiendo de la anatomía o nuestra posición, podemos ocupar el portaclamp de esta manera o de la otra manera que he mostrado. Encontramos el cuello, hacemos una leve presión digital para que no existe movimientos, no esté suelto. Siempre la peculiaridad cuando estamos haciendo restauración o estamos aislando, que el arco siempre quede hacia distal. Veremos acá en inferiores, distal, igual sería para superior, este arco hacia distal. Como hicimos en 2 tiempos, no sería necesario arreglar las aletas porque ya está colocado el clamp y la goma. Luego pasemos al arco. De esa manera podemos aislar, agarrándolo por el modelo que está suelto, la pieza del modelo. Igual hacemos estas bolsitas para que caiga los líquidos acá. Y ahora les mostraré cómo hacer el aislamiento en un molar. En el caso le voy a mostrar, en caso que tengamos una preparación cavitaria clase 2, donde tenemos que restaurar la pared distal, puede ser óptimo poner el clamp aislando del diente vecino para que podamos colocar la matriz seccional y luego poder restaurar la pieza dental. Entonces les mostraré cómo realizarlo. Probamos la goma, encontramos las piezas a aislar. Listo. Busquemos la perforadora. Como ambos son molares, vamos a irnos a los molares. Encontramos donde hemos marcado, perforamos, siguiente, perforamos, luego vamos a nuestro modelo. En este caso, para mayor comodidad, vamos a intentar hacerlo en 2 tiempos.
adecuado. Ten en cuenta que la aletas hacia distal. Listo. Verifiquemos si está todo bien. Está bien aislado en la parte donde queremos que no entre ninguna saliva, ningún químico. Puede ser óptimo utilizar la sonda exploradora para estar bien adaptando bien la goma. O no con la ayuda con el hilo dental o con los otros materiales mencionados anteriormente, como los topes de goma o incluso un pedacito de goma dique. Conseguimos bien y jalamos hacia afuera. Verifiquemos que está bien adaptado. Coloquemos nuestro arco de young. Y de ese bayón podemos ver que está bien aislado de la pieza vecina para que podamos hacer nuestra preparación, nuestra restauración de tipo clase 2 por el ejemplo. Veremos que está bien adaptado a la goma. Tenemos estas bolsas donde si existe alguna influencia química que no queremos que entre al medio ambiente o llegue al externo, a su polea del paciente o a su babero o al mismo al operador, por comodidad podemos ocupar este tipo de bolsa. Como hemos visto en estas técnicas de aislamiento, existen varias ventajas y desventajas. Entre sus ventajas podemos ver que podemos ver una buena visibilidad del campo operatorio, un buen contraste del color de la goma hacia la pieza dental a restaurar. La saliva, si está bien aislado y podemos ocupar incluso la barrera gingival en caso de que sea muy dificultoso, no esté llegando saliva hacia la pieza, no debe existir sangre que se entre de la goma hacia la pieza. O incluso si nosotros estamos haciendo con químicos, por ejemplo, en los tratamientos de endodoncia, donde estamos usando irrigantes que sean muy nocivos, como que estén a base de hipoclorito de sodio, o incluso los medicamentos intraconductos que ocupamos son muy tóxicos para el paciente, que no entre esos medicamentos hacia el medio bucal y el paciente lo ingeste y sea tóxico para aquel. Pero igual, como cualquier procedimiento, va a tener sus desventajas. Como hemos visto, es un procedimiento bien minucioso, con la goma, con el clamp. Puede ser incluso ser muy molestoso con el paciente, incluso especialmente si el paciente nunca ha sido aislado en su vida, y el clamp lo puede diferenciarlo como dolor, porque el clamp está ejerciendo una presión con la pieza dental y eso puede ser incómodo para el paciente. Puede ser incómodo incluso cuando nosotros estamos adaptando con nuestros dedos, la goma raspando con su piel del paciente, o incluso el paciente puede estar molestando o le puede producir carcajadas en el caso de que, digamos, la goma se entre muy hacia adentro, o diferentes pacientes que pueden tener diferentes tipos de alergias, etc. Eso sería todo para el tema de hoy de aislamiento absoluto. Muchas gracias.